Buenos días. Vamos a ver en qué punto están las conversaciones para que Teresa Rivera por fin pueda ser comisaria. Nos dicen en el diario.es, en un artículo de Irene Castro, nos dice que el aval del PP europeo a la ofensiva de Feijóo contra Rivera sume a la Unión Europea en una crisis política sin precedentes. Yo no lo veo así, pero bueno, que es una crisis, sí, pero sin precedentes ha habido un montón. El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, muy amiguito de la Dolors Montserrat y del González Pons, ya hablaremos de los negocios de su familia y de él, se alía con la delegación española en contra del criterio de von der Leyen, que es la presidenta, que mantiene su apoyo a Teresa Rivera como vicepresidenta de competencia. Los socialistas se revuelven contra la alianza de los conservadores que están consolidando con la extrema derecha. Cuando una cuerda se tensa demasiado, al final se rompe. No obstante, Rivera se remite al código de conducta de la Comisión ante la presión del Partido Popular Europeo y dimitiría si se lo pidiera von der Leyen. No porque lo diga Dolors Montserrat, Feijóo, Mazón o González Pons o cualquiera de la gentuza que tenemos en la oposición en España. La Unión Europea se adentra en territorio medio desconocido. Si en los próximos días populares, los del Partido Popular Europeo, socialistas, SPD y liberales, no reconducen una situación que estalló por los aires la semana pasada y que amenaza la mayoría que sustenta la coalición europea, abocando a una crisis sin precedentes en el caso de que la sangre llegue al río y la nueva Comisión Europea no logre el aprobado del Parlamento Europeo, que sí lo logrará. Y explicaremos por qué. El seguidismo del Partido Popular Europeo de Manfred Weber a la delegación de Alberto Núñez Feijóo en contra de la designación de Teresa Rivera como vicepresidenta de Competencia y Transición Justa y Limpia, desmarcándose de la presidenta Ursula von der Leyen, de su propio partido, y el flirteo de los populares con la extrema derecha, con la pretensión de que socialistas y liberales apoyen como vicepresidente al candidato de Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, son las razones que resumen el enfrentamiento. No hay otras. No obstante, todo saltó por los aires el martes, pero para entender lo ocurrido hay que remontarse a un día antes. La víspera de que los 6 vicepresidentes designados por von der Leyen se sometieran a los exámenes del Parlamento Europeo, Feijóo habló con Weber y logró que el líder de los populares europeos se alineara con su estrategia por desgastar a Rivera y con ella al gobierno de Pedro Sánchez. Para el dirigente alemán no supuso un problema dado el tenso encontronazo que tuvo con el presidente español en la Eurocámara hace casi un año, y tampoco el hecho de complicar la vida a Ursula von der Leyen, que le quitó el puesto hace 5 años, y con quien no tiene una buena relación. Él quería ser el que mandara, pero Ursula von der Leyen tuvo más apoyo y él se quedó a un lado. Y ahora se quiere cobrar, yo qué sé, una especie de venganza o de chantaje o algo por el estilo. Para los socialistas, Weber lograba, además, un 3-1 porque se garantiza el apoyo del PP de Feijóo, que es el segundo más grande en el Congreso, que el PP europeo celebrará a finales de abril o en mayo de 2025. Tras esa conversación, Weber acordó con sus homólogas socialista Irache García y la liberal Valerie Ayer que las evaluaciones de los vicepresidentes se hicieran al mismo tiempo. Eso suponía en la práctica una marcha atrás en la posición del PP europeo, que había pactado con la extrema derecha dejar a la cúpula de la nueva Comisión Europea para el final. Y en concreto, que Rivera fuera la última en pasar el examen para que su destino estuviera ligado al del italiano Fitto. La maniobra se entendió después cuando el PP europeo dejó para la siguiente semana
el conjunto de evaluaciones bajo el argumento de que Rivera tenía que dar antes explicaciones en el Congreso español por la gestión de la Dana. Nosotros todos sabemos quién gestionó la Dana y de la manera que lo hizo, pero esto es una excusa que tiene el Manfred Weber, asesorado por Feijóo y por la Dolors Montserrat, para a ver si se cobran una pieza que no se tiene que cobrar, ni creo yo que se vayan a cobrar. Una vez en el examen de la socialista española, en el que el PP de Feijóo llegó a sugerir que podría acabar imputada por la catástrofe, quedó clara la estrategia del desgaste. Se acordó el aplazamiento de las evaluaciones. Lo de dejarlo para la semana siguiente fue una decisión unilateral no informada ni a liberales ni a socialistas. Señalan en el grupo que lidera García que consideran que ese día se produjo un antes y un después. En la relación con los populares, con los que gobiernan en la Unión Europea, la desconfianza en este momento es total. La negociación ha entrado en barbecho, aunque los contactos continúan y el resultado de lo que ocurra a partir de ahora puede ser incierto. La jugada del PP español es, en principio, cortoplacista. Lo que quería es que Rivera no saliera elegida ese martes. Iba a ser ungida como vicepresidenta hoy y no lo va a ser, señalaban fuentes de Génova cuando la candidata de Sánchez aún se estaba sometiendo a un duro enfrentamiento parlamentario que nada tuvo que ver con las audiencias del resto de comisarios. Y una vez logró el objetivo, que se pone paralizar el proceso, también para el resto de aspirantes, al menos hasta la semana que viene, el PP español se fue de celebración. Hacemos unas cañas. Las diferencias del PP europeo con Feijóo son gordas. A partir de ahí está la incógnita de hasta dónde está dispuesto a llegar Weber en su seguidismo a los populares españoles y, en consecuencia, en su pugna contra socialistas y liberales. Las brechas en la estrategia no tardaron en salir. Cuando la resaca parlamentaria aún duraba en Bruselas, Feijóo compareció para exigir un nuevo candidato al gobierno de Sánchez. Para entonces, Ursula von der Leyen ya había manifestado que mantenía intacto su respaldo a Rivera. Tampoco Weber se sumó a esa reclamación, sino que se abrió a apoyar a Rivera si previamente se comprometía a dimitir en caso de que sea procesada por la Dana. Rivera se remite al Código de Conducta de la Comisión Europea, que establece que sus miembros dimitirán si así se lo pide la presidenta. Y para los socialistas no hay condiciones previas que valgan a cambio del apoyo que consideran que los populares deben dar en base al acuerdo que permitió la reelección de von der Leyen el pasado mes de julio. Solo vamos a respetar ese acuerdo entre las tres familias y no entrar a ningún otro tipo de negociación, para que quede claro. El aviso, no obstante, tiene más que ver con el intento del Partido Popular Europeo de obligar a socialistas y liberales a apoyar al candidato de Meloni, un ultraderechista, como vicepresidente del nuevo gobierno comunitario, que supondría elevar a la cúpula europea a la extrema derecha por primera vez. Esa designación formó parte del acercamiento de von der Leyen a la primera ministra ultraderechista italiana y sirve al Partido Popular Europeo en su filtreo con las fuerzas ultras en la Eurocámara, con las que puede lograr una mayoría alternativa que ya han empleado en varias ocasiones rompiendo el antiguo cordón sanitario. De hecho, en el paquete los populares incluyen al comisario húngaro Oliver Bargheli. Cuando una cuerda se tensa demasiado, al final se rompe. Alertan en las filas socialistas, donde se sienten humillados por los acuerdos que en apenas 5 meses los populares han alcanzado con los ultras. El último esta misma semana para descafeinar una ley de la Agenda Verde. El Partido Popular tiene que decidir si quiere estar en la alianza proeuropea. Tiene 2 mayorías posibles. No nos van a utilizar para que, de vez en cuando, blanqueen su cara y luego en el día a día estén en otra alianza. Con esos miembros los escenarios son variados. Uno de ellos es que el PP de Manfred Weber se desmarque de su delegación española y permita al aprobado de Rivera desbloqueando la situación. A partir de ahí quedaría el fleco de Fito, pero sí candidatura puede salir adelante en cualquier caso porque
En una segunda votación solo se requiere mayoría simple y los populares la pueden alcanzar con las tres fuerzas de la extrema derecha. O todos o ninguno. Si el bloqueo persiste y el Parlamento Europeo no da el visto bueno a Rivera, la pelota quedará sobre el tejado de von der Leyen. La Eurocámara no tiene potestad para tumbar a un candidato individualmente, porque su opinión en esa parte del proceso no es vinculante, sino que formula una recomendación. En caso de que eso ocurra, la alemana podría pedir otro nombre a España, que es lo que ha pasado en multitud de ocasiones. Pero Sánchez podría negarse a hacer otra propuesta, dado que la designación de los comisarios corresponde a los Estados miembros y la atribución de funciones dentro del Colegio de Comisarios a su presidenta. Con un nombre nuevo o con el de Rivera sin haber pasado el trámite previo, el Parlamento Europeo votaría al conjunto de Colegio de Comisarios. Y ahí cada uno tendría que desvelar sus cartas. ¿Sería el Partido Popular Europeo capaz de votar en contra de sus propios comisarios? ¿Que son la inmensa mayoría? Son 14 los comisarios que tiene el Partido Popular Europeo. ¿Estaría dispuesto a tumbar la Comisión Europea de su correligionaria von der Leyen en una maniobra inédita de la Unión Europea? ¿Por Feijóo? ¿Seguro? ¿Por Mazón? ¿Se rompería el Partido Popular Europeo en esa votación? Porque Feijóo, Dolors Montserrat, González Pons han ido allí a contar mentiras como unos canallas miserables que son. Lo dudo. Las mismas preguntas tendrían que responder los socialistas respecto a Fito. Si finalmente el italiano se mantiene como vicepresidente, ¿votarían a favor del gobierno comunitario? No sé lo que va a pasar, señalan fuentes del Partido Socialista, sobre el complejo proceso que queda por delante. Por el momento el procedimiento se ha dilatado, aunque si se resuelve la semana que viene, quedaría margen para que el Colegio de Comisarios se vote el 27 de noviembre en Estrasburgo, día que el presidente del gobierno ha pedido comparecer en el Congreso a petición propia. El día 27 en Estrasburgo, como estaba inicialmente previsto, y esté listo para empezar a trabajar el 1 de diciembre. En caso de que el bloqueo permanezca, se podría dilatar y nadie pone fechas. Hay un precedente de retraso en el segundo mandato de José Manuel Durão Barroso, que comenzó en febrero y no en noviembre, como está estipulado. Comenzar cuanto antes lo que siempre ha defendido von der Leyen y la intención que han manifestado los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo en un escenario internacional complejo, especialmente por la victoria de ese payaso en Estados Unidos, para lo que el club comunitario lleva tiempo preparándose. No vamos a dejarlo que haga de las suyas, que serían, desde luego, fatales para la economía europea. Menos mal que la española va a la primera y como un cohete. Chicos, chicas, un abrazo. Hasta luego.